aquí con nosotros compartiendo una tremenda mujer, porque vamos a iniciar Mujeres Power. Mujeres y hoy Power. día con la directora ejecutiva de REC Pacto Global Chile, Margarita Ducci. Tremenda, Margarita. Feliz de estar hoy contigo. Gracias por la invitación. Un gusto estar acá. Nosotros felices de tratar temas que son realmente importantes y a la vez de conocer liderazgo femenino y de conocer qué significa ir de una forma distinta también enfrentando el cambio de suite de este mundo que tenemos que hacer. Así es, me vi involucrada en este tema sin entender todavía lo que significaba, y han sido hartos años ya a cargo de la red de Pacto Global, y cuando existía el concepto de responsabilidad social empresarial, sí, que más bien las empresas tenían este concepto de una licencia para operar, es decir, era un rol mucho más asistencialista, en el sentido de que si una empresa se instalaba y producía algún tipo de impacto negativo, buscaba una forma de compensar eso en las comunidades donde opera o contribuyendo, digamos, pero hoy día el concepto es completamente distinto. Es mucho más amplio, abarca los aspectos económicos, sociales, medioambientales, y hoy día estos factores son reconocidos en el mundo entero y exigidos por los inversores, por los colaboradores, por los proveedores, por los clientes y por las comunidades donde operan las empresas. Es importante porque cada día a nivel mundial todas las organizaciones yo creo que se han ido dando cuenta que para funcionar y seguir funcionando necesitan hacerse cargo también de cuál es el impacto que tienen en estas distintas áreas, que son las que están regularizadas o que las que han ido incorporando también nuevas. Absolutamente, o sea, yo hoy día creo que la gran parte de las empresas, por lo menos todas nuestras empresas socias de Pacto Global, están convencidas de que la sostenibilidad les aporta valor, contribuye a su reputación, también responde a las expectativas que tienen sobre la empresa, sus colaboradores, sus clientes, sus proveedores, las comunidades, porque hoy día la complejidad de los problemas que tenemos en el mundo son de tal magnitud que es imposible esperar que los estados los solucionen. Antes se pensaba que los gobiernos debían resolver prácticamente todo, ¿no? Claro. Y hoy día se sabe que eso es imposible. Además hay una lentitud en los procesos generalmente burocráticos que implican los sistemas estatales de la institucionalidad estatal que existe en la mayoría de los países. Por lo tanto, si no hay una contribución real de la empresa, es muy difícil acelerar el ritmo de avance. Exacto, y un ritmo de avance que vamos contra el tiempo. O sea, sabemos cómo está la realidad tanto medioambiental como en distintas áreas, que ya era para hacer ayer. Exactamente. No hoy día. Muy atrasado. Sí. Bueno, de hecho, la Agenda 2030, que es de alguna manera como nuestra guía, ¿cierto? Que se lanzó el 2015, que a Pacto se le mandató a través de la Asamblea General de Naciones Unidas para ser un impulsor del sector privado. Está muy atrasada, se cree que un 15% de las metas se podrían lograr al 2030, que fue la fecha que se definió como fin. Hoy día ya estamos muy cerca. Bueno, cuando conversábamos hace un tiempo de la Agenda 2030, uno la veía 2030. Claro. Lejano. Claro. Hoy día ya no es 2030, no, son por eso unos te años decía, más. estamos muy cerca de la fecha final, así, pero obviamente esto no va a ser una fecha final. Está claro que esto va a continuar, probablemente en unos años se va a revisar y reformular las metas y los plazos, pero sin duda tenemos que seguir en ese camino. Mira, antes de abordar un poquito más en detalle qué significa estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, qué significa también esta Agenda 2030 que están en distintos lugares del mundo, se está apuntando a que puedan llegar y se puedan cumplir. ¿Cómo llegaste tú, Margarita, a ser parte de este tremendo desafío? Es una buena pregunta. Sí, bueno, yo siempre cuento cómo fue. En los años 2005, 2006, en el directorio que existe mundial de Pacto Global, donde siempre tratan de tener representantes de distintos países del mundo, muy diversos, de distintos rubros, algunos empresarios, otros de ONG, de organismos internacionales. Es el directorio que comanda, ¿no es cierto?, la organización. Había un chileno que se llamaba Guillermo Chieri. Lamentablemente Guillermo falleció el año pasado, y yo había trabajado con él en LAN Chile, cuando LAN Chile se privatizó,
Y entonces él me conocía, y cuando él empezó a buscar en Chile quién se podría hacer cargo de Pacto Global, la verdad es que la organización en ese momento no podía ofrecer nada. Era un cargo honorario, no tenía personal, no tenía oficina, no tenía ninguna empresa adherida. Eran los años 2005-2006. Bueno, y entonces él me estuvo contando mucho qué es lo que se hacía, y la verdad que a mí me costaba un poco entender qué realmente hacía Pacto Global, porque Pacto Global nació como una organización que motivara a las empresas a ser sostenibles, en ese tiempo a practicar la responsabilidad social, con lo cual se firmaba una declaración de compromiso y podía usar el sello de Pacto Global, lo cual estaba indicando que estaba comprometida con esos principios, 10 principios. Pero la verdad que no había tanto más que eso, y con el tiempo fue siendo necesario capacitar, dar conocimiento, compartir experiencias, trabajar proyectos conjuntos, trabajar con el gobierno, con los organismos internacionales, con la academia, con la sociedad civil, entre empresas. Total que era un tremendo trabajo que no se visualizó desde el comienzo. Y yo en ese tiempo, cuando él estuvo seleccionando quién podía hacerse cargo en Chile, decidió que yo era la persona más adecuada y quería presentarme como para representante en Chile, pero en la verdad, como te digo, el cargo no era muy viable, en el sentido que no tenía nada. Ni tenía estructura, ni tenía tampoco nada. Claro. Entonces yo trabajaba en la Universidad Andrés Bello, donde todavía estamos insertos, era vicerrectora de comunicaciones, y le presenté al rector la idea de acoger Pacto Global en la universidad, desarrollarlo al alero de la universidad hasta que fuera más grande, claro. Y la verdad que el rector se entusiasmó con la idea, firmamos un convenio, y yo fui entonces, además de mi cargo en la universidad durante muchos años, paralelamente incubando, ¿no es cierto? Es como una especie de startup. Claro. Así que es como mi otro hijo. Y bueno, ahí fue tomando primero alumnos en práctica, después ya cuando teníamos membresía de empresas podíamos contratar personas, pero todavía seguimos al alero de la Universidad Andrés Bello, que ha sido un gran apoyo, además que nos colabora mucho y nos da todo el back office de toda la administración, es decir, recibir las membresías, tener a disposición los recursos, gestionarlos de manera con todas las pautas y normas de la universidad, con tener ese respaldo burocrático, en el fondo esa espalda burocrática. Que es una gran ayuda, porque uno se puede concentrar en la gestión y no tener que estar preocupada de cobrar la membresía a la empresa, y eso lo hace todo la universidad. Claro. Entonces, ahora, porque significa, cuando recién comenzaron en el 2006-2007, no había ninguna empresa. De a poquito me imagino que se fueron incorporando. Hoy día, 2024, ¿cómo vamos? 207 empresas llegamos a eso. Sí. Los primeros que llegaron fueron las multinacionales, que tenían incluso mandatos desde sus casas matrices, sobre todo las europeas, de formar parte del Pacto Global como una manera de organizar, instituir, estructurar la sostenibilidad ya en función de los 10 principios de pacto y más tarde de la Agenda 2030. Entonces algunos llegaron solos, pero obviamente después empezamos a sensibilizar a las empresas chilenas que se fueron sumando. Primero las más grandes, hoy día ya tenemos las más grandes de Chile, la verdad, como empresa, porque son las empresas que tienen más desarrollada la sostenibilidad, tienen equipos, tienen recursos, tienen programas, tienen ya en el ADN de largo tiempo esa convicción, claro. Los directorios están más sensibilizados también y permean a toda la empresa. En las más pequeñas, sobre todo en las pymes, es mucho más difícil, porque las pymes están siempre en el tema de sobrevivir, en el tema de la operación diaria, en el tema de salir adelante, en el tema de las variaciones que tiene el mercado, la situación económica del país y en el exterior, que las afecta mucho, y sin duda para ellos aplicar la sostenibilidad a veces les reporta dificultades, no tienen suficiente personal que se dedique a eso, recursos. Claro, porque esto requiere también tener una área de atención, o sea, tiene que tener una sistematización de cada uno de los actos y de
las que van realizando. Exactamente. Y Más allá de los participar, recursos, quizás. o sea, si estás con una organización donde que te ofrece un montón de cosas como una serie de seminarios, una serie de programas mundiales, de temas permanentes, de grupos de trabajo, y no tienes una persona que se pueda dedicar a eso y que pueda seguir desarrollando eso en la empresa, la verdad que no tiene mucho sentido participar. Claro, porque es parte también de lo que se compromete a estar en este crecimiento. Margarita, Claro. hay muchos detractores que muchas veces han dicho respecto a que, claro, como que limita un poco la productividad, la industrialización o el desarrollo de distintas áreas, que, bueno, son vías distintas también de entenderlo. ¿Qué les podrías decir tú también en ese ámbito? Siempre hay detractores. Claro. Hay detractores de la Agenda 2030 que dice que es una agenda que es muy internacional y que incluso es política. Y la verdad que no es así. Si tú examinas la agenda, tiene los grandes objetivos para la sociedad en su conjunto, Claro. que son como acceso a la educación, acceso a la salud, al agua limpia y saneamiento. ¿Quién podría discutir que esos son elementos fundamentales para un bienestar de la sociedad en su conjunto, que no tendría por qué, no veo en Equidad de ninguna sueldos, parte por ejemplo. una orientación política, por ejemplo? Equidad de sueldo, equidad de sinceramente no. género. Claro. Entonces, luego la sostenibilidad, sin duda que la sostenibilidad que aborda los aspectos económicos, porque reconoce que la empresa tiene legítimamente todo el derecho y toda la razón, ¿no es cierto?, como empresa a buscar la rentabilidad. Ninguna empresa va a vivir si no es viable, si no tiene Exacto. resultados. Por lo tanto, hay que compatibilizar ese objetivo de rentabilidad, de crecimiento, de inversión, pero con los aspectos sostenibles, porque de lo contrario se demuestra Que de no que va- la empresa no puede hoy día, no puede tener reputación, no puede crecer, no puede sobrevivir, no puede tener una proyección de largo plazo si tiene en contra, por ejemplo, en su desarrollo de proyectos, las comunidades que se oponen a sus proyectos, o por ejemplo que sus colaboradores no estén identificados con los objetivos de la empresa porque consideran que la empresa solo se dedica a buscar la lucrar. rentabilidad. Claro. ¿No? O que hay un abuso, por ejemplo, respecto Claro. a los servicios que se prestan a los clientes y no hay una consideración con prestar un producto o con entregar un servicio de calidad y un producto de calidad. Todas esas cosas creo que hoy día se entienden bastante más desde todos los ángulos, ¿no? Y la empresa entonces integra en su estrategia corporativa la sostenibilidad como un eje importante. De hecho, hay muchas empresas que en sus directorios hoy día el tema es ese. Los otros temas, como ver los resultados, ver las proyecciones, ver las nuevas inversiones, se trabajan en comités y todo, por supuesto en el directorio también, pero el tema constante y permanente es cómo estamos en materia de sostenibilidad, porque es un tema que hay que velar por él y que se considera fundamental. Fundamental, y no solamente aquí en Chile, sino que en todo el mundo, es ir avanzando y ir haciendo este cambio de chip, y por eso te lo planteaba, el cambio de chip de decir sí se puede. Sí se puede y se no debe. siempre es una inversión, o sea, es una inversión, pero no siempre es un gasto. Porque muchas veces, o sea, el usar, por ejemplo, tecnologías limpias. Sí. Hoy día, por ejemplo, las mineras están trabajando mucho con las desaladoras. Son inversiones gigantescas. Claro. Pero sin duda es una necesidad el uso del agua del mar en lugar del agua dulce, que escasea, especialmente en el norte, en un país que estamos en crisis hídrica. Y entonces esas tremendas inversiones demuestran a la larga eficientar el uso del agua, ¿no es cierto?, temas que son vitales de hacer. Toda la tecnología para hacer procesos en economía circular, por ejemplo. Hemos visto este año, ¿no es cierto?, la inauguración de 2 plantas de plástico súper importante, de botellas plásticas. Una es la de la CCU y otra es la de Coca-Cola, reciclar. Maravilloso, sí. Que han sido realmente inversiones gigantescas, espectaculares, y que es maravilloso pensar que con la gran producción de botellas plásticas que tenemos y el consumo alto que tenemos en bebidas, como país, ese material se pueda reciclar y no llegue a parar a los océanos, por ejemplo. Entonces, creo que esas inversiones son gigantescas, son del orden de $40 millones cada una. Entonces,
son una enorme Son un orgullo contribución. también y ver que distintas organizaciones, distintas empresas de distintos rubros van aprendiendo unas de otras que están asociadas en la red y que son parte de decir, bueno, si lo están haciendo así, nosotros también podríamos avanzar por ese lado. Yo creo que esa comunidad es la que va creando también ir avanzando. Sí, y ese es un valor muy grande que aprecian las empresas socias. El poder compartir muchas veces dentro de la competencia, incluso donde no tienen la oportunidad de conversar por un tema de competencia. Lógico, ahí claro. se encuentran por el tema de sostenibilidad y descubren que pueden hacer cosas en conjunto incluso, que están más allá de sus temas comerciales. Entonces eso tiene un gran valor. Y por ejemplo en temas de género hay empresas que están muy avanzadas con políticas, con programas, con acciones concretas en distintos ámbitos, conciliación de vida y familia, eliminación de la brecha salarial, proyecciones de la mujer hacia puestos de la alta dirección. Y hay otras que están muy entusiasmadas en ir siguiendo ese ejemplo. Les sirve mucho ese conocimiento, la experiencia, incluso los errores que a veces se cometen para poder hacer una política adecuada. Claro, porque cada uno de estos aspectos, como muy bien tú lo decías, Margarita, son parte de necesidades sociales y humanas que nos hemos ido dando cuenta a raíz del tiempo, que la humanidad ha ido creciendo, que son necesarias para poder seguir subsistiendo. O sea, ya no estamos hablando de temas que antes eran, quizás ni los considerábamos, hoy día el agua. No sé, temas tan básicos que antes ni siquiera se podían conceptualizar, hoy ya no se sabe que no podemos seguir así. Exacto. Por ejemplo, Pacto Global, en vista del retraso de la agenda, que se estima que un 15% de las metas podrían llegar al 2030 realizadas, pero hubo un tremendo retraso con la pandemia en todo el mundo. Y después han venido múltiples problemas de todo índole, en América Latina especialmente, temas sociales, también los temas de la guerra en el mundo que han sido terribles y que han afectado también en la parte comercial los mercados. Para muchas industrias han tenido temas comerciales a raíz de eso, ¿no? Por cómo han cambiado los mercados. La baja, por ejemplo, en rubros como la construcción en Chile hace que mucha industria relacionada haya bajado sus ventas, sus resultados, como nunca antes había sucedido. Bueno, todo eso, digamos, impulsa a que esas empresas tomen también otro tipo de medidas, ¿no es cierto? Y las integren también ejemplos de tecnologías del mundo extranjera, se vinculen también a otros mercados. O sea, viene todo un cambio bien importante ahí, pero en definitiva muchos han comprobado que las inversiones que han hecho al final han resultado ahorros. Por ejemplo, eficientar el agua, el uso del agua, eficientar las energías renovables, que en Chile han sido fundamentales para el crecimiento y que es un país que ha crecido en forma exponencial, ¿cierto?, en las energías renovables porque tiene condiciones climáticas aptas. Bueno, es un ejemplo. Y también tenemos un notable plan de descarbonización. O sea, son avances increíbles que han sido, también van a ser un ahorro a raíz de una inversión, pero que es un ejemplo que se puede hacer. Exactamente. Entonces, a raíz de ese retraso, Pacto definió un programa que definió que las empresas no podían avanzar en paralelo en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son múltiples, son 230 metas, 169 indicadores, entonces es mucho. Y definió 5 áreas fundamentalmente: clima, agua, equidad de género, salario digno y finanzas sostenibles. Entonces, en esas 5 áreas propone que las empresas tomen y declaren públicamente un compromiso en metas que se proponen también. 2 metas por pilar. O sea, es algo simple. En 5 áreas, 2 metas por pilar, y la empresa se puede comprometer, por ejemplo, a ser carbono neutral al 2030 o al 2050 bajo los parámetros de Science Based Target o indicadores basados en la ciencia, que es un programa que monitorea que la empresa no solamente prometa que al 2050 va a ser carbono neutral, sino que tiene un plan efectivo que puede controlar que si va cumpliendo al año 1 tales y tales objetivos,
puede llegar, ¿no es cierto?, al 2030 o al 2050 alcanzando la meta, porque es muy fácil declarar. Es fácil comprometerse y decir lo vamos a hacer, pero el cómo. Seguramente va a haber otro gerente, va a haber otro equipo y claro, nadie se responsabiliza de lo que dijo el anterior. Exacto. Sin embargo, esto es un plan serio en que la empresa se compromete a una serie de acciones que tiene que ir logrando año a año para llegar a esa meta. Entonces, mucho más. Maravilloso. Hoy, Margarita, es feliz de haber conversado y compartido contigo. Nos quedaron muchísimos temas pendientes y te quiero dejar invitadísima para que podamos seguir abordándolos. Encantada. Necesitamos conocer y poner sobre la mesa estos temas que son tan importantes. Revisemos la página web, revisemos las redes también para que si alguien necesita tener más orientación pueda hacerlo. Mira, ahí estamos mirando la página web de Pacto Global Red Chile para que puedan también ustedes conectarse. Sí, ahí lo que aparece ahí, Conecta, por ejemplo. Conecta es una plataforma dentro de nuestra página web que orienta sobre los ODS, pero a la vez destaca casos de empresas que contribuyen a determinados ODS y tenemos a fin de año un reconocimiento a los casos más destacados en 7 categorías con el apoyo de un jurado externo. Entonces es bien importante para visibilizar también casos dignos de ser seguidos, ¿no? Y como ejemplo. Y casos concretos que podemos ver y que podemos enorgullecernos también de cada uno de esos logros. Margarita, infinitas gracias por estar. Vamos a revisar también el Instagram, las redes sociales para que puedan seguirlo, para que puedan orientarlo. Mira, ahí lo estamos viendo. Y me encanta ese circulito con todos los colores, que es el símbolo de... que es el símbolo, la chapita de los ODS. Así que, infinitas gracias, Margarita. Siempre es un gusto conversar contigo, aprender y poder compartir de manera simple también todo lo que se está realizando y avanzar en un mundo mejor, que es lo que queremos. Muchas gracias por la invitación. Gracias.